El Sermón de la Montaña es una de las enseñanzas más importantes de Jesucristo, recogida en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Este discurso contiene principios fundamentales del cristianismo y presenta una nueva forma de entender la felicidad, la justicia y el reino de Dios. En este vídeo vamos a explorar el comienzo de este sermón revolucionario, centrándonos en el escenario en el que se pronunció y en las famosas bienaventuranzas, así como en la llamada de Jesús a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Preparaos para un viaje a través de unas palabras que cambiaron el curso de la historia y que siguen desafiando e inspirando a las personas hoy. El escenario de este discurso tan significativo se describe al comienzo del capítulo 5 de Mateo, en los versículos 1 y 2. Leemos: Al ver a la multitud, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Jesús eligió un lugar elevado para enseñar, permitiendo que mucha gente pudiera escucharle. El sermón comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Cada una describe a un grupo de personas a las que Jesús llama bienaventurados, que significa felices o dichosos. Estas afirmaciones presentan una nueva perspectiva sobre quién es realmente bendecido a los ojos de Dios. La primera bienaventuranza se halla en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no habla de pobreza material, sino de humildad espiritual. Enseña que quienes reconocen su necesidad de Dios son los que verdaderamente experimentarán el reino de los cielos. A continuación, en el versículo 4, Jesús declara: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Puede parecer una contradicción, pero Jesús enseña que quienes sienten pesar por el pecado y la injusticia en el mundo recibirán el consuelo de Dios. Las bienaventuranzas prosiguen, cada una desafiando las nociones comunes de felicidad y éxito. Jesús habla de los mansos, de quienes tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los pacificadores y de los perseguidos por causa de la justicia. En cada caso, promete una bendición específica. En el Sermón del Monte, Jesús se dirige a sus discípulos y a la multitud reunida en la ladera de la montaña. Jesús declara: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En este contexto, la mansedumbre no significa debilidad, sino más bien fuerza bajo control. Jesús enseña que quienes son gentiles y humildes, confiando en Dios en lugar de en su propia fuerza, recibirán una herencia espiritual. Otra bienaventuranza crucial se encuentra en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús habla aquí de un anhelo profundo, tanto de justicia personal como social, y promete que ese deseo será satisfecho. Las bienaventuranzas concluyen con un énfasis especial en la persecución. Jesús dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras fueron a la vez una advertencia y un aliento. Jesús preparaba a sus seguidores para enfrentar oposición, pero también prometía que dicha persecución sería una marca de su fidelidad y tendría como recompensa la vida eterna. Tras las bienaventuranzas, Jesús continúa hablando sobre el papel de sus seguidores en el mundo. Emplea dos metáforas poderosas: la sal y la luz. En Mateo 5:13 Jesús dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la antigüedad la sal se usaba para preservar los alimentos y realzar el sabor. Jesús enseña que sus seguidores deben tener un efecto preservador y purificador en la sociedad, previniendo la decadencia moral y añadiendo sabor a la vida. Inmediatamente después, en Mateo 5:14 a 16, Jesús usa otra metáfora: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz cumple múltiples funciones: ilumina, guía y revela. Jesús enseña que sus seguidores deben vivir de tal manera que muestren a otros el camino hacia Dios, que revelen la verdad y aporten claridad moral al mundo que les rodea. Es crucial notar que el propósito de ser luz no es atraer atención sobre uno mismo, sino glorificar a Dios. Estas metáforas de la sal y la luz enfatizan la responsabilidad que tienen los seguidores de Jesús de influir positivamente en el mundo a su alrededor. Al concluir esta sección del sermón, Jesús establece un fundamento esencial sobre lo que significa ser su seguidor. Redefine la felicidad y el éxito en términos del reino de Dios, enfatizando cualidades como la humildad, la mansedumbre, la misericordia y la pureza de corazón.
También deja claro que seguirlo no será fácil y que incluso podría conducir a la persecución. Al mismo tiempo, Jesús otorga a sus seguidores una visión elevada de su papel en el mundo. No son espectadores pasivos, sino agentes activos del reino de Dios, llamados a preservar lo que es bueno, a dar sabor a la vida y a iluminar el camino para los demás. Con este fundamento establecido, Jesús estaba listo para llevar a sus oyentes más profundo en sus enseñanzas, abordando cuestiones prácticas sobre cómo vivir de acuerdo con estos principios del reino. Tras establecer las bienaventuranzas y enfatizar el papel de sus seguidores como sal y luz, Jesús abordó un tema crucial: su relación con la ley de Moisés. Muchos en la multitud probablemente se preguntaban si Jesús proponía una nueva religión que reemplazaría las antiguas tradiciones judías. Jesús respondió directamente a esta inquietud en Mateo 5, 17 a 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Con estas palabras, Jesús afirmó la continuidad entre sus enseñanzas y las escrituras hebreas. No vino a destruir la ley, sino a cumplirla, revelando su verdadero significado y propósito. Entonces Jesús pronunció una declaración sorprendente en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y maestros de la ley eran conocidos por su estricto cumplimiento de las normas religiosas. ¿Cómo podría alguien poseer una justicia mayor que la suya? La respuesta reside en cómo Jesús interpretaba la ley. Él demostró que la verdadera obediencia no se trata solo de acciones externas, sino de actitudes internas. Para ilustrarlo, Jesús ofreció varios ejemplos, comenzando con el mandamiento contra el asesinato. En Mateo 5, 21 a 22 dijo: «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Jesús no negaba la importancia del mandamiento, sino que revelaba que la raíz del asesinato, la ira y el odio, también es pecado a los ojos de Dios. Jesús continuó enfatizando la importancia de la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí, Jesús enseña que las relaciones correctas con los demás son más importantes que los rituales religiosos. A continuación, Jesús abordó el tema del adulterio, trascendiendo el acto externo para señalar las actitudes del corazón. En Mateo 5, 27 a 28 declaró: «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira hacia una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón». Esta interpretación de la ley fue revolucionaria. Jesús enseñaba que la pureza no es solo una cuestión de actos, sino de pensamientos y deseos. Llamaba a sus seguidores a un nivel más profundo de santidad, que comienza en el corazón. Después, Jesús empleó un lenguaje contundente para subrayar la gravedad del pecado. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que todo él sea arrojado al infierno. Mateo 5:29. Es crucial comprender que Jesús no abogaba por una automutilación literal, sino que usaba una hipérbole para enfatizar la importancia de tomar el pecado en serio y hacer lo que sea necesario para evitarlo. Jesús también se refirió al tema del divorcio, elevando una vez más el estándar por encima de lo que comúnmente se practicaba en su tiempo. Entonces Jesús habló sobre los juramentos. En la cultura de aquel tiempo, la gente solía jurar para garantizar la veracidad de sus palabras. Sin embargo, Jesús enseñó que sus seguidores debían ser tan honestos que tales juramentos fueran innecesarios. En Mateo 5, 33 a 37 dijo: «También habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, lo que es más de esto del mal procede». Esta enseñanza sobre la integridad en el hablar es profunda. Jesús llama a sus seguidores a un nivel de honestidad tan elevado que sus simples palabras sean suficientes. No debería haber necesidad de reforzar la verdad de sus afirmaciones con juramentos. A través de estos ejemplos sobre la ira, el adulterio, el divorcio y los juramentos, Jesús estaba demostrando lo que quería decir con cumplir la ley.
No estaba aboliendo los mandamientos, sino revelando su significado más profundo y llamando a sus seguidores a un nivel superior de justicia. Jesús enseñaba que la verdadera obediencia a Dios no se trata solo de acciones externas, sino de actitudes internas. Llamaba a sus seguidores a una transformación del corazón, no solo a una conformidad exterior. Esta enseñanza debió ser desafiante para los oyentes de Jesús. Establecía un estándar que parecía imposible de alcanzar solo con el esfuerzo humano, y ese era precisamente el punto. Jesús mostraba la necesidad de una transformación radical que solo podía venir a través de una relación con Dios. Al interpretar la ley de esta manera, Jesús estaba preparando el camino para su propia obra redentora. Mostraba que todos quedamos cortos ante el estándar de Dios y necesitamos su gracia y su perdón. Tras explicar cómo la ley debía cumplirse no solo externamente sino también en el interior, Jesús abordó un tema que desafiaría profundamente las nociones convencionales de justicia y relaciones: amar a los enemigos. Inició esta sección refiriéndose a un principio bien conocido en la ley judía, a menudo llamado la ley del talión. En Mateo 5:38 dijo: «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente». Esta ley, hallada en el Antiguo Testamento, fue originalmente concebida para limitar la venganza y asegurar que el castigo fuera proporcional a la ofensa. Sin embargo, Jesús estaba a punto de presentar un estándar aún más elevado, un estándar superior que continuó en Mateo 5:39 a 42. «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Estas palabras debieron dejar atónitos a los oyentes de Jesús. Proponía una respuesta aún a la injusticia que iba contra todos los instintos humanos naturales. Es crucial comprender que Jesús no abogaba por la pasividad ante el mal, sino enseñaba una forma radicalmente distinta de responder a la injusticia personal, un camino que tenía el potencial de romper el ciclo de violencia y venganza. Dar la otra mejilla no significa simplemente aceptar el abuso. Es una forma de resistencia no violenta que se niega a rebajarse al nivel del agresor, mientras afirma la dignidad humana tanto de la víctima como del opresor. Del mismo modo, dar también el manto junto a la túnica, caminar 2 millas en lugar de 1 y prestar libremente, son todas formas de responder a la injusticia con una generosidad desconcertante. Estas acciones tienen el potencial de transformar los conflictos, desarmando al agresor con una bondad inesperada. Pero Jesús no se detuvo ahí. Llevó este principio de amor no violento aún más lejos, aplicándolo no solo a situaciones de conflicto concretas, sino a nuestros enemigos en general. En Mateo 5:43 a 44, Jesús dijo: «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Una vez más, Jesús desafiaba las nociones convencionales. Mientras la ley judía enfatizaba el amor al prójimo, era común en la cultura de la época considerar aceptable, incluso esperable, odiar a los enemigos. Sin embargo, Jesús llamaba a sus seguidores a amar incluso a quienes los odiaban y perseguían. Esta enseñanza sobre amar a los enemigos es uno de los aspectos más distintivos y desafiantes de las enseñanzas de Jesús. No nos pide simplemente que toleremos a nuestros enemigos o que nos abstengamos de hacerles daño. Nos llama a amarlos activamente y a orar por ellos. Jesús entonces explicó el razonamiento detrás de este mandato radical en Mateo 5:45 a 47. «Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?». Aquí, Jesús señala a Dios como el modelo supremo de este amor. Dios extiende su bondad a todos, sin importar su carácter moral. Del mismo modo, los seguidores de Jesús están llamados a demostrar un amor que va más allá de lo ordinario, un amor que no discrimina entre amigo y enemigo. Jesús está desafiando a sus oyentes a un estándar de amor marcadamente diferente al del mundo que les rodea. Amar solo a quienes nos aman no tiene nada de extraordinario. Incluso los más pecadores de la sociedad, como los recaudadores de impuestos, hacen eso. El amor que Jesús enseña es de una cualidad completamente distinta. Este tipo de amor no es fácil. De hecho, puede parecer imposible solo con el esfuerzo humano. Amar a nuestros enemigos va en contra de nuestros instintos naturales de autopreservación y justicia. Por eso Jesús conecta este amor con nuestra identidad como hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
Este amor solo es posible cuando comprendemos y experimentamos el amor incondicional de Dios por nosotros. Jesús concluye esta sección con una declaración sorprendente en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección no se refiere a una impecabilidad moral imposible, sino a una integridad o madurez en el amor. Jesús está llamando a sus seguidores a un amor que refleje el carácter de Dios. Un amor completo, que no hace distinción entre amigo y enemigo. Esta enseñanza sobre el amor radical y la no represalia es una de las características más distintivas de las enseñanzas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos seguidores de Jesús han tomado esta enseñanza en serio, a menudo con resultados sorprendentes. Desde los primeros mártires cristianos que oraban por sus perseguidores, hasta figuras modernas como Martin Luther King Jr., quien aplicó los principios de no violencia de Jesús en el movimiento por los derechos civiles, esta enseñanza ha demostrado su poder transformador. Sin embargo, también es una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Amar y untar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen, responder a la violencia con no violencia. Todo esto va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Es un llamado a una forma de vida que solo es posible a través de una profunda transformación interior, una transformación que Jesús vino a hacer posible. Al concluir esta parte de su sermón, sus oyentes debieron darse cuenta de que estaban siendo llamados a una forma de vida radicalmente diferente. Una forma de vida que reflejaba el mismísimo carácter de Dios, caracterizada por un amor que trasciende los límites normales y tiene el poder de transformar el mundo. Tras enseñar sobre el amor radical, Jesús dirigió su atención a las prácticas religiosas de sus seguidores, abordando 3 áreas principales de la vida devocional judía: dar a los pobres, la oración y el ayuno. Jesús comenzó hablando sobre dar a los pobres en Mateo 6:1-4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no condenaba el acto de dar a los pobres, sino la motivación errónea detrás del mismo. Criticaban a aquellos que hacían sus donaciones de manera ostentosa, buscando el reconocimiento público. En cambio, enseñaba que el dar debía hacerse en secreto, centrándose en agradar a Dios, no a los hombres. A continuación, Jesús abordó el tema de la oración en Mateo 6:5-8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De nuevo, Jesús enfatizaba la importancia de la motivación correcta en la oración. Criticaba a quienes oraban en público para impresionar a los demás, así como a quienes usaban repeticiones vacías, pensando que serían escuchados por sus muchas palabras. En cambio, Jesús enseñó que la oración debía ser una comunicación íntima y sincera con Dios. Luego proporcionó un modelo de oración, conocido como el Padre Nuestro, en Mateo 6:9-13. Esta oración abarca la adoración, la sumisión a la voluntad de Dios, las peticiones de provisión diaria, el perdón y la protección del mal. Es un modelo sencillo, directo y centrado en Dios. Finalmente Jesús habló sobre el ayuno en Mateo 6:16-18. Cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En todas estas enseñanzas, Jesús estaba enfatizando un principio fundamental. La vida devocional auténtica está motivada por el deseo de agradar a Dios, no de impresionar a los hombres. Llamaba a sus seguidores a una espiritualidad profunda y genuina, no superficial y teatral, prometiendo que el Padre recompensaría a quienes practiquen su devoción de esta manera. Estas enseñanzas de Jesús nos desafían a examinar nuestras propias motivaciones en las prácticas religiosas. Nos llaman a una vida devocional centrada en Dios, no en nosotros mismos ni en las opiniones de los demás.
Es una llamada a la autenticidad y a la intimidad con Dios, más que a una religiosidad externa y superficial. Al concluir esta parte de su sermón, Jesús establecía un estándar para la vida espiritual que iba mucho más allá de las prácticas externas. Llamaba a sus seguidores a una transformación interior que se manifestaría en una devoción sincera y humilde hacia Dios. Tras abordar las prácticas devocionales, Jesús volvió su atención hacia las preocupaciones materiales y las prioridades vitales de sus seguidores. En esta sección del Sermón de la Montaña, abordó cuestiones fundamentales sobre dónde depositamos nuestra confianza y qué valoramos verdaderamente. Jesús comenzó esta parte de su enseñanza con una declaración poderosa sobre los tesoros, en Mateo 6, 19 al 21. Con estas palabras, Jesús desafiaba la tendencia humana de buscar seguridad y significado en las posesiones materiales. Señalaba la naturaleza temporal y vulnerable de los tesoros terrenales, contrastándolos con la permanencia de los tesoros celestiales. Es importante notar que Jesús no condenaba toda forma de propiedad o ahorro, más bien advertía contra la acumulación egoísta y la confianza excesiva en la riqueza material. Los tesoros en el cielo a los que Jesús se refería son, probablemente, actos de amor, generosidad, justicia y fe. Jesús hizo entonces una observación profunda. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, lo que valoramos revela y moldea nuestras prioridades y nuestro carácter. Jesús llamaba a sus seguidores a examinar dónde estaban invirtiendo su tiempo, energía y recursos. A continuación, Jesús usó una metáfora intrigante. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si pues la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? En este contexto, los ojos probablemente se refieren a nuestra perspectiva o visión del mundo. Jesús enseñaba que la forma en que vemos el mundo, nuestras prioridades y valores, afecta a toda nuestra vida. Jesús hizo entonces una declaración audaz. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede haber dos señores, porque odiarás a uno y amarás al otro, o te entregarás al primero y despreciarás al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí, Jesús personificó al dinero, a las posesiones materiales, como un amo rival de Dios. Señalaba que el dinero tiene poder para exigir nuestra lealtad y moldear nuestras prioridades de un modo que compite con nuestra devoción a Dios. Jesús llamaba a sus seguidores a tomar una decisión clara. Servir a Dios debe ser nuestra prioridad suprema. Tras establecer este principio fundamental, Jesús abordó una preocupación común que a menudo nos impide confiar plenamente en Dios: la ansiedad por las necesidades materiales. En Mateo 6, versículos 25 al 34, Jesús dijo: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús no promovía la irresponsabilidad o la pereza. Al contrario, confrontaba la ansiedad que a menudo nos consume al pensar en nuestras necesidades materiales. Señalaba la creación de Dios, los pájaros y los lirios, como ejemplos de la provisión fiel de Dios. Jesús continuó: ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí, Jesús enfatizaba la futilidad de la preocupación excesiva. No decía que no debamos trabajar o planificar, sino que no debemos ser consumidos por la ansiedad respecto al futuro. En su lugar, debemos confiar en la provisión de Dios. Entonces Jesús abordó el corazón del asunto. Así que no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos, lo que beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una de las declaraciones más profundas y desafiantes de Jesús. Establecía una prioridad clara. Buscar el reino de Dios y su justicia debe ser nuestra primera y principal preocupación. Cuando hacemos esto, Jesús promete que nuestras necesidades serán satisfechas. Buscar el reino de Dios significa alinear nuestras vidas con los valores y propósitos de Dios. Significa vivir según los principios que Jesús enseñaba: amor, justicia,
misericordia, pureza de corazón. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Esto no es una llamada a la irresponsabilidad, más bien es una invitación a vivir en el presente, confiando en Dios día a día. En un mundo que a menudo mide el valor y el éxito en términos materiales, sus palabras nos llaman a una visión diferente, centrada en el reino de Dios y confiada en su provisión. En la parte final del Sermón del Monte, Jesús abordó cuestiones prácticas de discernimiento y acción, ofreciendo guías sobre cómo vivir con sabiduría en el mundo, tomando decisiones que reflejen los valores del reino de Dios. Jesús comenzó con una advertencia contra el juicio precipitado. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta enseñanza no prohíbe todo juicio, sino que advierte contra una actitud crítica y condenatoria, llamando a un examen de conciencia honesto antes de señalar defectos ajenos. A continuación, Jesús ofreció un aliento para la oración persistente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esta enseñanza enfatiza la bondad de Dios y anima a confiar en su disposición para responder, promoviendo una actitud de persistencia y confianza. Jesús presentó entonces la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta declaración resume gran parte de la enseñanza ética de Jesús y proporciona un principio práctico para guiar nuestras interacciones. La multitud permanece en silencio, reflexionando sobre las palabras de Jesús mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte. Jesús se sienta de nuevo, su sermón concluido, dejando a sus oyentes con sabiduría práctica para vivir según los valores del reino de Dios. A continuación, Jesús habló sobre el camino estrecho que conduce a la vida. En Mateo 7:13-14 dijo: Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta enseñanza subraya que seguir a Jesús no es el camino fácil ni popular. Exige compromiso y puede conllevar dificultades, pero es el sendero que conduce a la vida verdadera. Jesús advirtió entonces sobre los falsos profetas. En Mateo 7:15-20 dijo: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza ofrece un criterio práctico para discernir entre los guías espirituales auténticos y los falsos. Observad su fruto, es decir, los resultados de sus vidas y enseñanzas. Jesús concluyó el Sermón del Monte con una poderosa parábola sobre la importancia de poner en práctica sus enseñanzas. En Mateo 7:24-27 dijo: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Sermón de la Montaña concluye con una nota sobre el impacto de las enseñanzas de Jesús. Mateo 7:28-29 dice: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Querido espectador, acabamos de recorrer el increíble Sermón de la Montaña, una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesucristo. Hemos visto cómo Jesús desafió las nociones convencionales de felicidad, justicia y espiritualidad, presentando una visión radicalmente nueva del reino de Dios.
Nos encantaría escuchar vuestras reflexiones y experiencias. ¿Cómo os impactan estas enseñanzas de Jesús? ¿Qué partes del Sermón de la Montaña os resultan más desafiantes o inspiradoras? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Y si este vídeo os ha parecido valioso, ¿por qué no lo compartís con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas transformadoras? Juntos podemos difundir el poderoso mensaje del Sermón de la Montaña y marcar la diferencia en nuestro mundo. Recordad, el camino al que Jesús nos llama puede ser estrecho y desafiante, pero es el camino que conduce a la vida verdadera y abundante. Que todos tengamos el valor de construir nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús. Hasta el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de Dios os acompañen mientras buscáis vivir los principios del reino en vuestra vida diaria. Gracias por vernos y no os olvidéis de suscribiros, compartir y dejar vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima.